Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, muy buenas noches. Soy Pascal Beltrán del Río. Le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Pablo Iriart. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Martín Espinosa. Hola Pascal, a todos muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches, compañeros. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están? Sin lugar a dudas, el tema informativo de los últimos días ha sido la situación legal de Andrés Granier. El exgobernador de Tabasco regresó de Miami para someterse a la justicia. Estuvo más de un día dentro del aceido declarando, 32 horas ahí. Y cuando ya se había anunciado que iría a Villahermosa a atender un citatorio de la Procuraduría local, pues finalmente no se fue, se sintió mal, ingresó en un hospital. Pepe Buendía, ¿cómo ves este caso? ¿Crees que Granier ya ha sido juzgado por la opinión pública antes de haber enfrentado a la justicia? Bueno, sin duda, ¿no? Granier es, digamos que en términos de la opinión pública, un alma en pena, o casi un fantasma al que ya se le ha juzgado y prácticamente condenado. La sanción moral es fuertísima. En buena medida, digamos que a confesión de parte. Nadie inventó ni nadie tuvo que hablar de los cargos sobre la cantidad de bienes, zapatos, vestuarios y una serie de... Una grabación que le hizo muchísimo daño. Exactamente. Sin embargo, está la otra parte, ¿no? Hay que llamar la atención en qué es lo que viene ahora, además, digamos, del juicio de la opinión pública, es el gran reto que tiene la justicia, los tribunales de Tabasco y también, en su caso, la PGR. Los dos han intervenido jurídicamente, uno presentando una averiguación previa o abriendo una averiguación previa, y en el caso de Tabasco entiendo que en calidad ya de indiciado tendrán que demostrar los cargos que se han dicho en la opinión pública. Por ejemplo, cosas tan graves como lavado de dinero, peculado, desviación de recursos, entiendo que por 2,000 millones de pesos, pues son cuestiones fuertes. Vulgar robo, habla el gobernador Arturo Núñez de Tabasco, ¿no? Respecto de Granier. Pero es una vulgaridad, ¿no? Es una palabra vulgar, pero bastante clara de lo que puede haber pasado. Y si uno voltea y ve las deudas, cómo se incrementó la deuda estatal, pues no deja de sospechar, ¿no? O sea, que 4,000% se eleve la deuda del Estado durante la administración de Granier, habla pues quizás es un pálido reflejo de los manejos internos. Pero creo que ahí está el principal reto en este momento. Si la justicia, tanto la federal como la local, van a poder probarlo, porque si no lo prueban, van a recibir, digamos que un golpe de descrédito del tamaño quizá de la telenovela que hemos estado viendo en las últimas semanas. Pablo, habiendo otros exgobernadores y funcionarios señalados, ¿te parece en el caso de Granier que estamos ante un chivo expiatorio o estamos de verdad ante un intento de hacer justicia, de parar la corrupción? No, yo creo que estamos ante una presa fácil. A Granier no lo defiende nadie. Primero, es indefendible por lo que se ve. Y segundo, al PRI no le interesa defender a Granier. Granier había ganado medio como candidato priista ciudadano la alcaldía del centro, es decir, Villahermosa, y lo tuvieron que hacer candidato porque si no se iba a ir con los de enfrente. O sea, no fue priista en todo su sexenio, entonces al PRI le sale relativamente barato poner a Granier, poner su cuota. Luego me imagino que vienen otros, ya está el de Aguascalientes, panista, que tampoco le sale caro al PAN. Porque tampoco es panista. Es un panista muy sui generis. Entonces, pero me interesa mucho lo que dice Pepe Buendía. La justicia tiene que hacer su trabajo. Hemos visto un circo mediático inaceptable y generalmente ya sabemos en qué terminan los circos mediáticos. Terminan en agua de borrajas, terminan en nada, porque el tema de los 88 millones de pesos en efectivo, perdón, pero en lo personal no lo creo. No creo que una persona, sobre todo si es un ladrón, tenga 88 millones de pesos en billetes nuevos en su oficina.
Es decir, eso ni quien lo crea. Tenía personalidad y de luego, cajero. Y luego poner O de ahí, gasolinero. poner muchas, 88 millones de pesos en efectivo con esta época donde hay prestanombres, donde hay paraísos fiscales, donde hay transferencias electrónicas, etcétera, y etcétera, y etcétera, lavado de dinero en grandes bancos en México y en Estados Unidos, 88 millones de efectivo es un golpe mediático tremendo. Como es un golpe mediático montado, el poner ahí que tenía 12 trajes de motociclista y otra cantidad igual de motocicletas, que lo único que te prueba es que tenía muchos trajes de motociclista el tesorero. Entonces, me parece que en esta combinación de show mediático y con indicios claros de que sí hay corrupción, estamos ante una disyuntiva. O va a la cárcel Granier o se va Arturo Núñez del gobierno de Tabasco. Así está. Ángel Verdugo, ¿cómo ves la sucesión de hechos? Viene Granier de Miami, llega aquí, declara 32 horas, me imagino con sus respectivos descansos en la Seido. Posteriormente, cuando iba a viajar a Villahermosa, se declara enfermo y después la PGR decide arraigarlo. ¿Qué te dice esta sucesión de hechos? Yo creo que primero para responder a las preguntas que haces, yo creo que el regreso de Miami de manera voluntaria, entre comillas, yo no tengo más que dos hipótesis. Una, que efectivamente sea inocente, porque es algo que no debemos eliminar en este sainete mediático. Es decir, ¿qué tal si después de X número de meses o de años se prueba que a lo más por omisión, por no supervisar, etcétera, pero esa podría ser una hipótesis. La otra, una negociación. No hay más que esas dos opciones. Sin embargo, yo creo que ya cuando llegas aquí, pues ya las cosas se ven de otra manera, ¿no? Yo creo que él jamás pensó, él y su abogado, que iba a estar en la Siedo. Una vez ellos pensaron que al llegar de manera voluntaria iba a decir, no, señor, mire, aquí no tenemos nada, pero en Tabasco, alguna cosa así, y se queda, si bien 32 horas, pero tomando en cuenta el descanso, que ahí le habilitaron una oficina para que pasara la noche. Yo creo que hoy la situación más complicada no es para Granier. Yo creo que al final de cuentas la opinión pública, como decía tanto Pepe como Pablo, ya se han convertido casi en un tribunal de la Santa Inquisición. Eso lo único que demuestra es que para nosotros el concepto de debido proceso, la cultura de la legalidad, no la tenemos, ¿no? O sea, a nosotros nos encanta el linchamiento. He visto en algunos noticiarios comunicadores que se regodean acusándolo, juzgándolo y ya mandándolo a la hoguera. Yo creo que esa es una de las muestras de nuestro primitivismo en cuanto a cultura de la legalidad se refiere, y también en cuanto al primitivismo político de nuestra clase política. Yo creo que hoy, repito, el problema más que para Granier es tanto para la Procuraduría General de la República como para el gobierno del Tabasco. Los dos problemas que tienen que aclarar, ya lo señaló Pablo en el caso de los 88.5 millones de pesos, pero hay otro elemento ahí. Cuando él dice del secretario de Finanzas, creo que o tesorero, cuando tiene 4 motos de lujo, los equipos, estos trajes especiales, pero resulta que esas motocicletas y esto ni siquiera están a nombre de él, sino están a nombre de una persona moral. O sea, jurídicamente, respetando lo que marca la ley, no le pertenecen, sin embargo, los confiscaron, los aseguraron, sin que haya mediado ni siquiera el inicio de un proceso. O sea, el proceso en ese momento todavía no había comenzado contra esta persona. Y no estoy diciendo que sea inocente. Lo que estoy diciendo es que se ha vuelto un batidillo esto en Tabasco. Yo no sé si así son las cosas en el Edén con Adán y Eva, pero lo que estamos viendo en Tabasco aquello es una porquería. Pues y también allá fueron duras. Termino diciendo lo siguiente. El papel que está jugando Arturo Núñez me parece, aparte de su pequeñez política, de una chafería que preocupa o debería preocupar a los tabasqueños. Cuando le preguntan que cómo ve usted a Granier, esto ya me lo preguntó CNN y lo veo en la cárcel. Él no es una autoridad judicial,
Él no tiene poder alguno para señalar eso. Entonces, yo no sé qué tanto puede violar eso el debido proceso, pero me parece una chafería y además una bravuconada de un borracho en la cantina. Lo viola Ángel, porque él es el jefe del Ejecutivo de Tabasco. Y quien lo es acusa el jefe del Ministerio el Público. Ministerio Público. Así es. Y el Poder Judicial es independiente. ¿Quién? Sí viola El debido Ministerio proceso. Público, el procurador, después de que el gobernador dice lo veo en la cárcel, se va a atrever a detectarle un auto de libertad por falta de méritos, como se dice. Humberto, ¿quién se beneficia con este proceso, bueno, con este intento de hacer justicia en Tabasco respecto de un faltante importante en las arcas estatales? ¿Quién se beneficia? Yo supongo que el señor Núñez, el actual gobernador, pero quisiera agregar algo a lo que se ha dicho aquí. Me parece que hay que partir del supuesto de que una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Quiero decir, es un principio jurídico que debemos defender en cualquier caso, incluso en un caso político. Pero ocurre que los mexicanos creemos que todo político es por definición un ratero. Esto forma parte de una cultura política que hemos recibido durante muchas décadas. Yo no sé si las confesiones del señor Granier en esa grabación donde habla de cientos de pares de zapatos, de trajes, sus propiedades en varias ciudades de México y del extranjero sean bien habidas. Yo sí quisiera que las autoridades respectivas, la Procuraduría General de la República y la de Tabasco, demuestren fehacientemente que son propiedades mal habidas, porque a lo mejor el señor era muy bueno para los negocios antes de ser gobernador y Posiblemente. se hizo de ese dinerito para comprar todo Se hizo de aquello. mulas Pedro, ¿no? Vamos a ver, pero insisto, los mexicanos estamos educados en el supuesto. beneficio de la duda, pero Los mexicanos estamos educados en el supuesto de que todo político es un ladrón. Entonces, las cosas son al revés, pero para todos los mexicanos es lo mismo. Todo acusado es culpable mientras no demuestre lo contrario. Pero en él cualquier mismo, juicio. ¿no? Que no demuestre él que es inocente. Claro. Es una Martín, tragedia. sí, pero porque es toda una cultura de la desconfianza, lo que algún exsecretario de Gobernación dijo que era el sospechosismo. Todos sospechamos de todos, pero el meollo de todo esto es una mala impartición de justicia de tiempo atrás. Tenemos una larga pobre calidad de historia justicia, ¿no? de una pobre calidad en la impartición de justicia. Ya no digas en la procuración de justicia, sino a la hora de integrar expedientes, por ejemplo, se pierden pruebas o no están bien integrados los expedientes y el juez, como no califica con base en la opinión pública, sino en los textos y en los expedientes y en los legajos que él lee, si está mal integrado, el juez no puede dictar una sentencia que le está pidiendo el respetable si en el sustento legal de ese caso no está bien integrada la acusación, etcétera. A mí lo que me llama la atención Se es... vuelve un palomeador de listas. Exactamente. Pues, ¿no? Y a mí lo que me Requisitos. llama la atención en este sentido es que cada vez que hay una persecución contra supuestos ilícitos, los políticos siempre declaran lo mismo: es cacería de brujas. Es que el señor ataca... es de otro partido. Es de otro partido y entonces trae un pleito con mi partido. Y es lo mismo... No hay que adelantar juicios. Sí, No hay que es cacería de brujas. Lo más común que escuchamos es cacería de brujas. Entonces, no somos serios ni siquiera a la hora de fincar responsabilidades en un servidor público que pudo haber cometido un peculado, que se pudo haber enriquecido de manera indebida con los recursos del erario público, y entonces la ciudadanía, que le gusta y le fascina todo este tipo de cuestiones mediáticas, empieza a basar su juicio y hace juicios de valor, pues con base en lo que está viendo. ¿Cómo le podemos pedir a la ciudadanía que no piense que todos los políticos son corruptos o son ladrones si cada vez que se abre un caso de estos nunca se llega al fondo de los hechos? El juez pues tiene que basar su sentencia con base en un expediente mal integrado, mal hecho. Y es el cuento de nunca acabar. Yo no sé en qué vaya a acabar el caso Granier, pero por lo que estamos viendo, la gente te lo dice en la calle: ya negociaron, no va a ir a la cárcel. Ya la gente dictó sentencia, como muchos hemos dicho esta noche, ¿no? A mí llama la atención que este gobierno, el gobierno federal, se había hecho el propósito de no recurrir tanto como el gobierno anterior a la figura del arraigo, y en un caso tan visible como este,
el hombre, el exgobernador de Tabasco, termina arraigado. Con ¿Cómo lo dos ven ustedes? arraigos, Es que además. ahí hay un punto central y es las repercusiones que tiene este caso y de otros gobernadores respecto a el Ejecutivo, ¿no? El nuevo gobierno llega con la pretensión de decir una y otra vez en varios gestos, el regreso del PRI no significa el regreso de las viejas prácticas autoritarias del PRI, que señalaban a todos los políticos como corruptos, abusadores del poder, traficantes de influencias, etc., etc., etc. Sin embargo, de lo que llevamos, y podemos voltear y ver cómo fue el incremento de deudas de una manera explosiva en el pasado gobierno, los últimos 6 años. Y la situación de los hospitales. Ahí está ¿no? Moreira, del PRI. ¿Y dónde está? Fuera del país. El incremento de la deuda de Coahuila, exorbitante. Ahí está Tabasco, 4,000% de incremento de subida de la deuda. Y hasta ahora, digamos que el asunto no se acaba de mostrar. Entonces, ¿hasta dónde esto le pega, ¿no? a esa imagen que quiere dar el nuevo gobierno de no incurrir en unas prácticas? Pablo. No, Pascal toca el tema del arraigo. O sea, no que no iban a recurrir al arraigo. Y ahí hay un punto fundamental. ¿Por qué lo hacen? Porque el gobierno de Tabasco no ha solicitado orden de aprehensión. Si solicita orden de aprehensión, aquí tendrían la obligación de tomarlo y mandárselo a Villahermosa y allá que lo ponga en un hospital. Después de todo lo que ha dicho Núñez, que yo supongo que algo de verdad, no puede estar inventando. O sea, sí creo que tiene larga cola el señor Granier. Pablo, si eso es cierto, Pero no hay, ¿cuál es eso cierto? Es absolutamente cierto que no hay orden de aprehensión. A ver, si eso es cierto, a ver, si lo Bueno, que no pongas en duda lo que estoy diciendo. De acuerdo. Siendo así, Prohibido. Siendo así, mi querido Pablo, no pongo en duda en absoluto eso, siendo así, lo que es insostenible es el dicho de la subprocuradora que dice, nosotros no seguimos con la detención a partir de la averiguación previa, después de las 30 y pico de horas de interrogatorio, porque Tabasco nos dice que lo tiene en calidad de indiciado y queremos colaborar con él. Una cosa es indiciado y otra cosa es la orden de aprehensión. Hay indicios, por supuesto que hay indicios en el enriquecimiento del tesorero, de la hija, los millones, etcétera. sí hay indicios, pero ¿dónde está la orden de aprehensión de parte del gobierno de Tabasco? Por eso en la No la hay. PGR fue presentado. Exacto, Así es absolutamente. presentado. Entonces, por eso Y decía de hecho yo, iba a acudir a Villahermosa a un así es, citatorio. por eso Claro. lo que estoy diciendo es que el problema hoy es para la PGR y para la Procuraduría del Estado de Tabasco. Muy bien. Absolutamente. Así es. Tenemos que hacer una pausa. Regresaremos con la discusión. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando sobre la situación legal de Andrés Granier. Ángel Verdugo. Yo creo que vale la pena, dijéramos, hacer un cierre aquí porque todavía falta mucho por ver en este caso del juicio, sea en el ámbito federal o sea en el orden local, en contra del exgobernador de Tabasco. Yo creo que, repito lo que dije hace unos minutos, la pelota está en la cancha de las dos procuradurías. El problema que tienen es demostrar, como han dicho aquí antes, deben dar pruebas concretas, fehacientes de los delitos que haya cometido el exgobernador. Y hasta ahorita, por los traspiés jurídicos que han dado y los errores cometidos, se ve difícil que puedan probar. Y repito, no estoy diciendo que sea inocente, pero una cosa es la verdad jurídica y otra cosa es la verdad, para decirlo coloquialmente. Martín Espinosa. Yo siento que están enlodando el caso está muy enlodado, independientemente de si es culpable o inocente el señor Granier, pero a mí me da la impresión que todos los elementos que han surgido en las últimas horas y en los últimos días alrededor del caso están hechos con premeditación para enlodar el caso y pues que cada vez haya mayor dificultad para integrar por un lado el expediente y por el otro para facilitar las cosas en la impartición de la justicia por parte del juez encargado del asunto. Y por otro lado, el papel de los medios es verdaderamente, sobre todo algunos, verdaderamente lamentable porque se suman también a ese linchamiento mediático y de la opinión pública con respecto de un asunto que merece mayor
respeto en el tratamiento de todas las evidencias que se puedan reunir. El propio gobernador de Tabasco ha dicho que él, platicando con el auditor superior de la Federación, le dio elementos de prueba y fehacientes de cómo se hizo, dice él, un robo criminal en Tabasco. Bueno, pues entonces que se sigan los cauces legales y no estarlo ventilando en los medios, y que algunos medios se presten también para lavar sus propias culpas a través de hacer entrevistas exclusivas y demás, donde realmente es donde se está tratando de impartir la justicia en la opinión pública. Humberto, a lo mejor estamos viendo el árbol, pero no sería el bosque en este caso. Las enormes cantidades de dinero que han llegado vía participaciones federales a los estados y la poca revisión de cómo se ha ejercido ese gasto. Bueno, yo creo que es una responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, yo no sé de quién, y se tiene que hacer pronto. Y respecto a la actitud de la prensa, yo quisiera poner sobre la mesa el asunto. Me parece que la prensa tiene que actuar responsablemente, pero tampoco debemos matar al mensajero. Lo que hacen los medios, pues, es difundir lo que está ahí en el juego de la política. Entonces no es responsabilidad de los medios, es responsabilidad de los políticos. Sí, pero es increíble que aparezca el señor que supuestamente están buscando en una entrevista en cadena nacional, cuando toda la gente dice, ¿y dónde está Granier? ¿Y dónde está Granier? Cuando tú lo ves en las cámaras dices, estos señores saben exactamente dónde está y le mandaron las cámaras y demás. A lo mejor él las pidió, totalmente de acuerdo. Pero hay un enjuague ahí político que la opinión pública percibe con mucho lodo. La misma gente en la calle te lo dice. A ver, ¿y por qué pasó esto? O sea, ya no puedes a la gente dorarle la píldora. Pero el espectáculo lo dan los políticos. Bueno, son los actores, claro, son los actores de son los la actores. trama. Pablo, yo quiero insistir en la enorme discrecionalidad del gasto que ha habido en los estados de la República. ¿Te parece que ese es uno de los temas centrales en este caso? Es uno de los temas a revisar y que es el fermento del enojo nacional, porque todos ven, el país está hasta la madre de la corrupción. O sea, está tan extendida. Quiere decir que está harto. Está lo que tan Pablo extendida. quiso decir. Bueno, no, es que el asunto ya no es para decirlo con otras palabras. Es un gasto de manera discrecional, donde hay viajes, donde hay compra de estos miles de trajes y se ven los vinos a tanto. Realmente es ofensivo para un país cuya pobreza no decrece, sino que al contrario, la pobreza crece. Ahí hay un punto medular. Lo otro es, no creo en la teoría que plantea Martín, que dice que todo parece estar enlodado a propósito para que salga libre. No, yo creo que si sale libre Granier, se tiene que ir Núñez, o por lo menos es un muerto en vida que va a estar ahí en la Quinta Grijalva hablando con sus nietos. Se acabó. Jugó su resto, pues. Se acabó. Pepe, buen día. Yo creo que lo menos que se puede decir es que los mecanismos de control y vigilancia del gobierno federal y por supuesto de los estados son poco menos que ineficaces. Porque para el crecimiento que se ha dado de las deudas, sin que nadie viera, sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie sepa dónde está el destino, y a veces ni las obras que se construyeron o se hicieron con esos recursos, es que los mecanismos que tenemos, 10 años de transparencia, fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, incluso de las auditorías locales, son absolutamente insuficientes para poder controlarlo. Y al mismo tiempo, y ahí, parte, a veces de los mensajes hipócritas. La clase política preocupada, los medios lanzando el asunto del linchamiento de Granier, él diciendo unas declaraciones insoportables, al mismo tiempo que asuntos que sí pueden ayudar y que son urgentes, como la ley sobre las deudas de los estados, o la Comisión Anticorrupción, son de las leyes que sí se quedaron atoradas en el pasado periodo de sesiones. Ahí vienen, ojalá, pero se quedaron atoradas y fueron, rebasadas. La por deuda que otras. contrató Granier no es ilegal. ¿Por qué? Porque la deuda de corto plazo tú no necesitas enterar a la Hacienda ni a nadie. Por tanto, legalmente ahí no. Hay un hueco legal que hay que tapar. Pero lo que tú estás diciendo, que si eso es un delito, no, Yo no he dicho un delito. No es delito. He dicho No es delito. que el equilibrio y supervisión en el manejo, distribución y asignación del gasto público deja mucho que desear. Son muy Porque no eficientes, solamente, son los partidos políticos locales, son las organizaciones locales, las auditorías superiores de la Federación. Ahí está el caso de Michoacán, Pablo. El incremento de la deuda casi lleva al Estado a la quiebra. Sin obra. Y cero obra. Cero obra. ¿Más claro?
cero obra. Yo creo que todos los partidos tienen su responsabilidad en este Sí, asunto, ¿no? sí, sí, absolutamente. Ángel Verdugo, muchas veces hablaba Pepe Buendía de las contralorías locales, muchas veces estas son apéndices ¿Del gobierno del Estado? Del gobierno del Estado o de la legislatura del Estado, pero finalmente no sirven mucho para la supervisión. No, la verdad es que se ha creado todo un mito respecto al papel de vigilante de las contralorías, tanto la federal con el nombre que sea y las estatales. En las estatales aquello es un espectáculo grotesco, barato, pues porque el gobernador es el virrey en turno, donde hay alguna oposición en el Congreso, negocia con ellos, los compra, pero vamos a decir que negocia a través de recursos para que se haga obra en sus distritos, a los presidentes municipales les asigna ciertas partidas, porque además de lo que están señalando de la deuda, hay otro concepto que no han mencionado, los excedentes petroleros. Eso es otro torrente de fondos. Hay una gran discusión, incluso que se planteó, creo que cuando estaba en Oaxaca José Murat, el problema de la constitucionalidad de la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación o de la Secretaría de la Función Pública, por aquello de que en el momento en que el dinero llega al gobierno del Estado, cambia su carácter. Entonces ya el Estado es soberano en ese manejo y hay, creo, por ahí alguna, como decía Pablo y bien dicho además, hay una zona oscura que además no está en el mejor de los intereses del Congreso de la Unión y de los congresos locales y de los gobernadores corregir o al menos tapar, porque es tapar huecos. El otro elemento en relación con esto que señalas, Pascal, es... Había un rumor cuando se estaba la campaña apenas empezando, la posibilidad de que el presidente Peña Nieto no fuera apoyado por sus colegas priistas al frente de los gobiernos de los estados, por la simple y sencilla razón de que pensaban que una vez que el PRI regresare al gobierno de la República, los controles tradicionales que el presidente ejerce sobre los gobernadores priistas, pues ya los conocemos, ¿no? En cambio, estos 12 años de panismo fueron, pero el paraíso terrenal prácticamente para los gobernadores, tanto Fox como Calderón los dejaron hacer, y les dieron recursos, no de ellos en lo personal, evidentemente, pero esta asignación en el Congreso de los excedentes petroleros, que además está normado y específicamente señalado montos, etcétera, en el presupuesto de egresos de la Federación, de tal manera pues que estamos ante una situación donde hay cierta reticencia de los gobernadores a que se establezcan controles en materia de contratación de deuda y particularmente la que señaló Pablo, la de corto plazo. Sí, sí. La normatividad ahorita no le exige registrar al gobierno del Estado y uno de los elementos que plantean es que se registre esa deuda, porque de otra forma ahí están los huecos tremendos, la deuda menor de un año. Entonces, habrá que ver en el momento en que se avance creo que está en diputados la deuda, la iniciativa esta. Entonces, habrá que ver qué es lo que deciden los diputados, porque no olvidemos que es en la Cámara de Diputados donde los gobernadores logran meter a un número mayor de sus alfiles para este tipo de situaciones. Martín, decía Pablo hace un momento que la gente está harta, bueno, usó otra expresión. Es que ya hace tiempo que está harta, ahora está hasta donde dije. Muy bastante clara. Una expresión muy confusa, además. ¿Tú crees que este proceso muy clara. que estamos viendo en torno de Granier es un simple desahogo o de verdad servirá para comenzar a ponerle diques a la corrupción? Yo siento que este caso, como los que se han mencionado en Aguascalientes o en Jalisco, lo que van a provocar es alejar a la gente en las elecciones intermedias del 2015 del voto. Y eso es pues muy malo para la democracia. Yo creo que vuelve otra vez ese desencanto o permanece ese desencanto que hemos tenido desde hace muchos años, que a lo mejor hubo un impas en la elección del 2000 con todo el movimiento esperanzador del candidato Fox, pero volvemos otra vez a ese marasmo social
en cuanto a desvincularse de las cuestiones políticas, de las cuestiones públicas. O sea, yo veo a los grupos sociales sí participando en cuestiones de la inseguridad, los grupos que se han creado en los últimos años para pedir mayor participación social en materia política. Labores altruistas incluso. Están muy acotados, están muy acotados. Yo lo que siento es que el gran grueso de la gente, como dijo Pablo, hasta el gorro de la corrupción, ¿qué hacen? Se dan la vuelta y dicen, no podemos cambiar nada ni por las urnas. Y la gente te lo comenta mucho. O sea, ¿de qué me sirve ir ¿Tú a...? crees que va a provocar desencanto este proceso? Y sobre todo rumbo al proceso intermedio del 2015. ¿Tú estás de acuerdo, Pablo? No, sí, que lo que dice Martín, sí, no sé si vayan a votar menos o más, es otra cosa, pero que queda la impresión de que tenemos un acusador que se vale de montajes mediáticos para tener contra la pared a un tipo que todo indica que sí robó. Es decir, la política es un asco, señores, sobre todo si son compadres. Sí, porque sería innecesario. Pero yo quería comentar algo breve. Creo que Ángel es un poco injusto al parcelar el desempeño de las Contralorías en los estados. Óigame, señor, y la Contraloría General de la Federación, que hizo durante por lo menos los 6 años pasados en materia de la estela de luz, dejaron pasar todo. Incluía todas, Pablo. Perdón, las entonces estatales, me disculpo. y dije también, me disculpo. incluso con nombre diferente, dije función pública. Me disculpo, pero las 33. la Contraloría de la Federación durante estos años ha sido una tapadera de corrupción, por lo que hemos visto en las últimas cuentas públicas de la Federación. La estela de luz no ha pasado prácticamente nada. Los festejos del Bicentenario, ¿de veras alguien cree que son 1,000 y tantos millones como se gastó el gobierno de Jalisco para los Panamericanos? Como que están incluidos en los festejos Bicentenario. Eso fue tapadera federal. Pablo, y aquí tiene que hablar la Contralora. Y el edificio del Senado de la República, de 800 millones que llevan gastados 4.200, 4.300, y es un escándalo. Todos en los estados, muchos pueden ser los empleados del gobernador. Pero en lo federal, sin lugar a dudas, son los empleados del presidente. Correcto. Humberto Busacchio. En algún tiempo la Contraloría de Chile fue un órgano autónomo, no sé si todavía, No tengo idea. pero un órgano autónomo. Y yo creo que en México necesitamos avanzar hacia allá, aunque los organismos autónomos creo que no gozan de buena salud actualmente, ¿no? Pero no puede ser una dependencia en los estados del gobernador o en la federación del presidente en turno. Tiene que ser un organismo autónomo que tenga la capacidad de investigar y de denunciar y de llevar al bote a los políticos rateros. De otra manera, creo que todo se va a quedar en esto de discusión entre políticos, en la caja de resonancia. ¿No crees que es la ofrecen Auditoría los Superior medios. de la Federación la que tiene más vocación para realizar lo que tú dices? La Auditoría Superior de la Federación trabaja a posteriori. Tampoco creo que tenga mucha 2 años, posibilidad. desfasado. Necesitamos que un organismo esté pendiente ahí de cómo está creciendo la deuda de un Estado, por favor. 4,000%, eso es inaceptable. 40. Buen día. No, totalmente de acuerdo con Pablo. Ahí la federación tendría por lo menos que haber supervisado el manejo de las partidas federales, que en muchos estados forman parte importantísima del presupuesto anual que manejan. Ahora, creo que esto lo que también nos está dejando con mucha claridad, sobre todo bien tratando de ver hacia adelante, pues es que tenemos todavía una enorme debilidad institucional en los niveles de gobierno municipales y estatales, donde los equilibrios, los contrapesos son prácticamente inexistentes. Oye, pues ¿no será más bien La falta de transparencia. voluntad política? Falta de ganas de hacer las cosas, de proceder. Bueno, yo no conozco ningún gobernante Abundan que leyes se en autoimpongan regulaciones y controles. Pues ¿eh? sí. Ok, yo no conozco ninguno. No, aquí Sería lo sabemos interesante porque hubo una alternancia en Tabasco, pero a lo mejor no lo sabríamos, ¿no? Absolutamente. Así Muy es. bien. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. El diferendo en la bancada del PAN en el Senado no termina, al contrario, parece profundizarse después del reemplazo de Ernesto Cordero por Jorge Luis Preciado como coordinador de la fracción parlamentaria. Ahora el grupo mayoritario de senadores ha emplazado
a el grupo minoritario a asistir a una reunión donde cambiarían los estatutos de la fracción parlamentaria para no dejarle a Preciado, al senador Preciado, un manejo tan amplio de la fracción parlamentaria. Pablo, ¿qué te parece el asunto? Bueno, creo que no solamente estamos viendo una crisis, una erosión política dentro del PAN, sino que hay una erosión ética. Lo que no me extrañaría que esto hubiera ocurrido en el PRI o en el PRD y sus tribus, pero verlo en el PAN, el partido de los abogados, el partido de los rectos, durante tantos años, que estén en una disputa, pero a gritos y sombrerazos, explícitamente ¿Sobre por dinero? el control de 204 millones de pesos, me parece que el PAN ya no es un partido diferente, es un partido más y está dando un espectáculo lamentable por dinero constante y sonante. Pepe, buen día. ¿Cómo lo ves? La verdad es que el PAN no ha hecho un buen examen y un análisis público de sus últimos 2 gobiernos. Del fracaso del último, las elecciones del año pasado. Pero leía un buen artículo desde mi punto de vista de Luis Felipe Bravo Mena, expresidente del PAN, donde decía, tratando de hacer ese balance y ese análisis, diciendo... Y además, a ver, perdón, déjame decirte, el líder del grupo que tenía que justamente analizar lo que le había pasado al partido en las pasadas elecciones. así El es. grupo de notables. Y uno, exacto, y de los que están empujando ahora incluso para tratar de mediar en este conflicto. Y él dice 3 cosas. Dice, el PAN tuvo un proceso de tribalización, de desinstitucionalización y de desdibujamiento que lo convirtieron en una mala copia, entendemos, del viejo PRI. Y una de las cuestiones que señala centrales de este proceso, Pablo decía, pérdida de ética, no es nueva, parece que es un asunto mucho más largo, tiene que ver con incurrir en prácticas como la del manejo de los recursos de la nómina para hacer política, para construir clientelas, para mantener lealtades, para cuidar amigos, que es justo lo que estamos viendo en el caso del Senado. Si a eso le sumamos la construcción de clientelas a través del gasto público, y decía Bravo Mena, y candidatos que no tenían bastante poco que ver con Acción Nacional, pues nos damos cuenta y se explica por qué han llegado a donde han llegado en el Senado, donde la lucha ya no es por un proyecto, ni por una identidad, ni por un partido de tal o cual razón, ni por tal rumbo, sino simple y sencillamente por ver cómo un grupo logra preservar y cuidar a los propios amigos, es decir, a los calderonistas en este caso, cómo logra relanzar y hacer política a través de esos recursos y ver pues cómo pelea finalmente la elección en la asamblea primero, que viene la nacional, y luego el relevo del presidente a finales de año. Ángel, en el caso del PRI en 2006, cuando cayó el tercer lugar, utilizó a su bancada en el Senado como pues una plataforma de lanzamiento para darle vigor nuevamente al partido. El PAN queda ahora en tercer lugar y más bien sucede lo contrario en su bancada en el Senado. Lo que pasa es que estamos hablando aquí de 2 grupos, de 2 acervos de talento y experiencia, perdón, de experiencia política radicalmente diferente. No olvidemos que quien encabeza la fracción en ese Senado, en esas 2 legislaturas, es el licenciado Manlio Fabio Beltrones, que algo le sabe a la cuestión política, ¿no? Mientras estos muchachos, pues son bisoños, son imberbes. Estos, lo que llaman los 3 chiflados, Roberto Gil, Cordero, y este hombre tránsfuga del priismo que toda su carrera la hizo en el PRI, que es Javier Lozano, pero cuando llega su compañero de banca ya se vuelve panista. Y si tú observas el grupo que rodea a estos, son gente cuya militancia política es muy por encimita, ¿no? Así es como el betún que se le pone a algún pastel o alguna cuestión así. Es nomás, le rascas tú tantito y sale el verdadero carácter, lo corruptos que son. Es el lugar común desde hace muchos años decir que quien llega a la política se vuelve sinvergüenza o roba. Es que me metí al PRI, es que así son el PRI. No, ese pretexto ya deberíamos eliminarlo. Estos muchachos, por llamarlos de alguna manera, que llegan ahí, o sea,
no son ratas o no andan viendo qué pepenan ahí, porque están, como dice Bravomena, el artículo interesante además que mencionó ahorita Pepe, es que se está asemejando al viejo PRI. No, esa es otra cosa. Los señores se están asemejando a ellos mismos, porque los sinvergüenzas son ellos, los que llegan a aprovecharse, a agarrar el montón, son ellos. Y en vez de reconocer, como un político maduro haría, y tú pusiste el ejemplo del PRI en el 2006, dices, bueno, pues vamos a partir de esta base y a ver, y a construir y a aguantarnos. Incluso hay un antecedente todavía más grave para el PRI, cuando aquella multa del Pemex Gate, que vivieron años de una penuria económica tremenda y aguantaron. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay lo que llaman en la milicia espíritu de cuerpo. Aquí tenemos un grupo de chamacos, parientes de Calderón, etcétera, y que van, como dicen, aborazados a la taquilla. Yo creo que no deberíamos nosotros ni siquiera prestar oídos a esas cosas. No es que se parecen al PRI viejo, se parecen al PRI nuevo. Termino diciendo lo siguiente, que aquellas víboras prietas y tepocatas que iba a sacar Fox, pues probablemente sí las sacó del PRI y del, pero todas se fueron al PAN, al menos en la fracción del Senado actualmente. Martín Espinosa. Yo creo que peor que eso, el Partido Acción Nacional vive momentos de indefinición, vive momentos de pérdida de brújula, los principios están hechos pedazos. Algunos viejos panistas han preferido el bajo perfil porque se avergüenzan de todos estos pleitos que ven en los nuevos panistas. O cobran en el Senado. Y cobran aparte, ¿no? Sí, y de alguna forma yo creo que ese dilapidar todo un capital político de años de sus fundadores, de sus ideólogos, y echarlo al bote de la basura es lo peor que le puede estar pasando hoy a un partido que fue referente en la vida política nacional, que nació como contrapeso del poder, pero que lamentablemente le cayó esa maldición cuando alguien de sus ideólogos dijo: no vaya a ser que por ganar el poder perdamos el partido. Pablo, y se les perdió el Yo, partido. solamente añadir de la reflexión de Martín una pregunta. ¿Ya para qué sirve el PAN? ¿Para qué? O sea, ¿es el partido de la derecha? No, ellos se desmarcan porque ellos están con la izquierda y están con el PRD. ¿Es el partido de la ética y de la rectitud? No, ya tampoco. Entonces, bueno, ¿qué es y para qué sirve esa cosa? ¿Dónde está en el tablero político y cuál es su virtud? Creo que así este PAN no le sirve para nada a nadie. Al país. No. Humberto. Bueno, el PAN perdió la presidencia y parece que va a perder también, los panistas van a perder el partido, ¿no? Alguien decía que el número de miembros que tiene actualmente el PAN ya se acerca al mínimo que debe tener y puede perder el registro. Ahí está la auditoría que hizo el propio Madero, ¿no? Bueno, entonces puede perder el registro, esa es una realidad de la que hay que tomar nota. Si los pleitos siguen dentro del PAN, entre la fracción de Felipe Calderón y la del actual presidente del PAN, del señor Madero, bueno, las cosas pueden desembocar en una deserción mayor y en la pérdida del registro, lo que sería gravísimo, porque el PAN, con todos sus defectos, es un referente de la vida política nacional. No, sin lugar a dudas, yo ahí coincido, en este momento no están cubriendo, digamos, el espacio que sí se necesita en la derecha, una derecha, digamos, una derecha ilustrada, una derecha comprometida con, digamos, convicciones éticas muy serias, que sea capaz de estar haciendo una oposición en este momento contundente. Bueno, esa parte del espectro la necesitamos en el sistema de partidos, Pablo, y si el PAN no está cubriendo eso, desafortunadamente lo que hace es además tener la consecuencia de desajustar el propio sistema de partidos. Pablo. No, estoy absolutamente de acuerdo, estamos hablando de lo mismo. Se necesita una derecha republicana y una derecha con valores como la que existía, creo que lo era Acción Nacional hace algunos años, pero ahora la vemos totalmente desdibujada. Ya no le sirve a nadie el PAN, o sea, no es un referente de la derecha, no es un referente de la rectitud, no es un referente de los valores, es un referente del oportunismo político que anda rebatinga por millones de pesos en la Cámara de Senadores y al parecer también lo hicieron en el gobierno federal. En estas condiciones, bueno, hay un estudio que
un documento que dio a conocer el INEGI hace 3 o 4 días, no sé, el miércoles, el jueves Sí. de esta semana, sobre esta clase mediatización del país, Del es país. decir, clases medias, al margen de los porcentajes, quién es clase media o no, pero estamos hablando de millones de personas, y hasta hace no muchos años se decía que el PAN era el lo tenía, partido de las clases medias, era, vamos a decir, su mercado natural. En estos momentos es una situación interesante, por lo que plantea Pablo. ¿A dónde verán las clases medias? ¿A dónde voltearán para realizar actividad política? Y eso es muy peligroso porque a donde están acudiendo es a lo más radical de la izquierda, en algunos casos, particularmente en la Ciudad de México, sobre todo los más ilustrados, entre comillas, y de al PRI, alguna... ¿no? Y al PRI, no muy abiertamente, con cierta vergüenza, pero al final de cuentas, esos dos, vamos a decir, oferentes políticos son los que ganarían, y el PAN se quedaría, pues no sé quién cerraría la puerta, pero es peligroso que un sector tan importante en un país como el nuestro, que es donde están los ejecutivos, donde está la inteligencia, entre comillas, para llamarlo de alguna manera, pues prácticamente ha perdido el partido que representaba una visión. Es decir, no vamos a ir muy lejos. Antes de la llegada del presidente Salinas, el PAN planteaba la apertura económica, es decir, una serie de cambios realmente transformadores de la realidad en aquel entonces del país, y hoy lo único que se sabe del PAN es una disputa, como repito, como bien señala Pablo, por los dinarios. Y además, Y con el riesgo es el populismo. oye, además Ah, no, el PRI, evidentemente. Ese es el riesgo. el PRI le ha quitado banderas al PAN también, hay que tomar nota de Sí, eso. claro. ¿no? ¿Tú para dónde ves evolucionar este conflicto del PAN, Alberto? Yo, por la salud de la política mexicana, que necesita un buen contrapeso de una derecha inteligente, espero que los panistas sepan resolver en paz sus conflictos, pero no han dado muestras de querer resolverlos. ¿eh? ¿Tú, Martín? Es incierto, ¿no? Y como decía Humberto, se han perdido los contrapesos y eso es muy grave para una democracia porque vuelves, digo, independientemente de que se recurra a las viejas prácticas o no, no hay, como decía Pablo, un referente que sea un punto cardinal hacia dónde dirigirse un sector importante de la población, que es el principio fundamental de una democracia, tener contrapesos y que los grupos sociales sepan que si se van a una posición van a encontrar un partido institucional, un partido que realmente es oposición, o si se van al otro lado van a encontrar otro instituto que realmente abandere esas causas. Lo peor que le puede pasar al actual gobierno es que se pierdan esos referentes, que de hecho ya se han perdido con Que la estamos caída del PAN. perdiéndolos con esas alianzas contra natura, ¿no? Y esas alianzas, tú te preguntas qué futuro pueden tener si al interior de los partidos de oposición es una verdadera rebatinga y es un verdadero desastre ideológico de principios, y en la vida práctica pues se ve manifiesto en este desorden que vivimos. Pepe, ¿qué tal para el pacto? ¿Qué significa esta división en la bancada del PAN en el Senado para las leyes que hay que sacar adelante y que tienen el apoyo del pacto? Bueno, hasta ahora el significado que ha tenido, me parece, es que digamos que la actividad o la presencia, los temas, el empuje de la oposición dentro del pacto ha estado mucho más del lado del PRD que del PAN. Creo que ellos han sido los que han llevado más temas, han empujado y hasta ahora han tenido, digamos que una interlocución y una relevancia incluso más fuerte que el PAN. Hacia adelante lo que tenemos es, digamos que una situación un poco incierta, ¿no, Pascal? Y tenemos ya confirmado 2 periodos pactados, 2 periodos extraordinarios para después de las elecciones y para la última semana de agosto, pero no es muy claro, y creo que ese es el tema, ¿cuáles van a ser las prioridades de temas? ¿Cuáles van a ser las secuencias? ¿Y qué van a contener? Porque en función de eso podemos darnos también cuenta de qué y quién está poniendo qué. Sabemos que el PAN está impulsando el tema de transparencia, también el de anticorrupción. Están frenando el asunto de la reforma financiera, principalmente el PRD, pero está también la reforma política. Vamos solamente a una reforma electoral con el asunto complejísimo
de una ley general y además un solo instituto que haga las elecciones, o vamos a incorporar, más complejo aún, toda la parte de reforma política, segunda vuelta, reelección, etcétera. Entonces, es tan amplio lo que está, me parece que en la mesa de negociaciones, que uno desearía que hubiera ahí sí interlocutores mucho más fuertes. Claro. Y ahí una de las patas cojas, sin duda, es el PAN, para lograr dar, digamos, coherencia a esta negociación y evitar, que ese me parece que tendría que ser la prioridad, por lo menos desde mi punto de vista, que el ímpetu de reformas que han venido dándose en el país, que me parecen muy importantes, no se pierda o se diluya por los conflictos internos que pueda tener una fuerza como la panista. Pues muy bien, llegamos así al final de Círculo de Ideas de este domingo. Yo soy Pascal Beltrán del Río, lo espero la próxima semana aquí en Cadena 3. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa, hasta la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.